Bien, pues, bien, bien. Bueno, como ustedes ya han visto, la idea de estos diálogos es precisamente que tengamos una instancia donde podamos conversar, podamos dialogar sobre algún tema importante de interés y que son parte de nuestra competencia, y lo hagamos de una manera entretenida, distendida, para acercar estos temas a nuestros suscriptores. ¿Bien? Y bueno, el tema que nos convoca hoy, naturaleza y gracia. Esa es lo que venimos a hablar acá. Y nos gustaría primero plantear la pregunta inicial. Pues bueno, muchos escucharon ahí naturaleza y gracia. ¿Qué será eso de naturaleza y gracia? ¿Por qué ese nombre tan enigmático nos convoca hoy? Chiquillos, les cedo la palabra, chiquilla. Isabel, ¿quién quiere atreverse a explicar este concepto? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es lo que podríamos entender en palabras simples como naturaleza y gracia? A mí me gusta mucho la ejemplificación. Vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Eh, a lo mejor es un poco antiguo el ejemplo, pero es válido a la hora de preguntarnos cómo distinguir o cómo se ha distinguido a través de la escritura la gracia, la acción de la gracia en las personas, ¿cierto? Cómo adquiere también esta materia a través de la gracia. Y una vez un sacerdote amigo muy viejito que ya partió al encuentro del Padre me dice, ¿cómo distingue, oye, esta chiquilla María, ¿cierto? Si es el ángel de Dios o es cualquier locura que se le ocurrió pensar ahí en su meditación solitaria esto del anuncio. Entonces yo me acuerdo, había muchas señoras muy viejitas y encontraban hasta que el padre era un hereje, fíjate. Estoy hablando del queridísimo Mariano Puga, que en paz descanse. Y de repente a mí se me ocurre pensar en el, Dios te salve María, porque estaba llena de la gracia de Dios. Por eso distingue que lo que está recibiendo es la voz de Dios, ¿cierto? Y no es un delirio o una alucinación. Y él me queda mirando y me dice claramente, estás influida por la gracia también. En el fondo la gracia actúa de manera material, concreta, a través de la historia bíblica y a través de la historia del hombre también. El Papa Ratzinger lo decía eh, muy, muy bonitamente, ¿cierto? Que la gracia actuaba concretamente en la historia del hombre. La gracia no es una cosa exclusivamente para la divinidad, sobre la divinidad, es también para el hombre y la mujer hoy día, con todas las necesidades, con todas las dolencias y con todas las alegrías también que tiene en su vida. Entonces, al explicar la gracia, siento que tenemos que ponernos en el papel de la Virgen, que tan bien, buenamente distinguió la gracia de Dios en ella. Y cómo nosotros hoy día podemos reconocer esa gracia, esa es mi gran pregunta. ¿Cómo le enseño yo a mis estudiantes cómo reconocer la gracia en ellos mismos, a partir de sus propias vivencias también, de lo que nos ha tocado vivir como humanidad? Bien, bien. Gracias, Isa. Omar, Guido. Sí, y yo agregar un poco a esto que Isa acaba de mencionar, ¿no? Muy pertinente, por cierto, esa cita precisamente bíblica, ¿no? Y agregar a esto que para poder saborear propiamente esta expresión de gracia, saborearlo, es decir, tenerlo presente, ¿no? Para formarnos una idea al respecto, pues bien, a veces recurrimos bastante a todo el conflicto que generó propiamente, ¿no? Estas dos expresiones, naturaleza y gracia. Puesto que naturaleza y gracia, si bien corresponde mejor a la expresión que sería naturaleza y lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Que son dos expresiones filosóficas, ¿no? Que después emigraron estas dos expresiones filosóficas en el maridaje en que se dio entre la cultura griega y la cultura semítica, del cual proviene propiamente el conocimiento bíblico. Entonces, al migrar, adquieren un nuevo significado, ¿no? Entonces, mirando un poco la prehistoria, ¿no?
de estos dos conceptos, naturaleza, lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Estas dos dimensiones, por decirlo de algún modo, prehistóricas del concepto propiamente tal, ¿verdad? Que provienen de un ambiente de conocimiento distinto. Distinto, digo distinto porque hoy en día pues la comprensión de la gracia contemporánea pues tiene también algunos matices, ¿no? A veces ya extrañas a nosotros cuando leemos un tratado sobre la gracia del siglo XVI, ya nos parece diferente, ¿no? Pero me parece genial esto que señaló la profesora, ¿no? Partir desde dónde más podemos partir para que esto no nos sea abstracción de la Biblia, pues partir de la Biblia para que la Biblia pues nos concretice precisamente el concepto de gracia. Ahora, ¿qué yo podría entender con respecto a la gracia, ¿no? Y ahí ya le paso la palabra a Homer. Pues, dado la amplitud del concepto que tiene gracia, no obstante, para no separarnos mucho de esto, en mi caso al menos, de la tradición de la iglesia, pues contemporáneamente podemos entender la gracia, esto que Dios nos concede porque nos ama. ¿Y qué es lo que Dios nos concede porque nos ama? Su caridad. Entonces, la gracia sería la caridad de Dios. Ojo, aquí hay que tener presente la analogía. Si Dios me concede su gracia por caridad, significa que analógicamente, es decir, por familiaridad, el ser humano también tiene que ser caritativo para poder ver que en él actúa la gracia. Entonces siempre está en relación al otro, a la salida. Entonces, gracia como tal connota la presencia de Dios, caridad. Eso sería más o menos como agregando un poco a lo que ya estamos diciendo al respecto, ¿verdad? Gracias. Bueno, según lo que decía el profesor, Guido, y en relación a lo que decía la profesora Isabel, yo tenía pensado un poco más o menos concretizar de dónde surge el tema de gracia, porque y lo quisiera expresar de la escritura, en tres partes fundamentales. La primera, más o menos, una idea muy general en el Antiguo Testamento, esbozos sobre la gracia en los Evangelios, y posteriormente la gracia en San Pablo, que tiene una característica bien especial sobre cómo San Pablo entiende la gracia y que puede ayudarnos un poquito también a nuestro pensamiento, a nuestra adhesión de fe, que es bien interesante. Primero decir que en el Antiguo Testamento el término gracia no está presente como tal, digamos, como gracia a la palabra, sino que hay palabras que hacen una especie de relación a la gracia, o sea, cosas que Dios propone al hombre, que lo va ayudando y que le propone una idea parecida a lo que es la gracia, digámoslo así, como su favor en ciertas cosas. Antes de eso hay unas palabras bien precisas que yo quisiera citar un texto. La gracia de Dios se manifiesta también en la parte histórica, es decir, que Dios elige a un pueblo en sí mismo, Dios es capaz de elegir al pueblo de Israel, y ya esa elección es considerada en la teología como una gracia también de Dios. Es decir, yo elijo a un pueblo para la salvación. Y también lo que le permite Dios, lo que le regala Dios a ese pueblo es la posibilidad de conversión, esa posibilidad de salvación, que se va a concretizar durante la historia y que posteriormente tiene su culmen en, como todos nosotros sabemos, en Jesucristo, que es aquel que le da sentido a toda esta revelación de Dios que se va dando en la historia. También Guido por ahí, también al principio nos decía que tiene que ver con la revelación. Tiene mucho que ver. Ahí él lo puede explicar después, posteriormente al tema bíblico. Hay un texto muy, muy interesante que es del Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 7. Cito el texto porque me parece interesante las palabras que se ocupan ahí. En el versículo 6, disculpen, dice, Yahvé pasó por delante estaba en relación a Moisés, y le dice, Yahvé Dios es misericordioso y clemente, rico en amor, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad,
Todas estas palabras, este texto es un texto muy importante para el estudio de la gracia en el Antiguo Testamento, porque todas estas palabras, misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fiel, son expresiones de lo que se va a llamar posteriormente la gracia. Son esta idea que ya se va gestando desde el Antiguo Testamento. Bueno, estaría de más decir que son palabras en hebreo, una de las importantes, como decíamos recién, fidelidad, emet, justicia, sedaká, el amor entrañable, tierno de Dios, el rahamín, como que se traduce hoy día por misericordia. Todas estas palabras hacen relación a un favor, a una bondad de Dios que se va expresando en su elección a un pueblo que le propone una salvación. Aquí juega un papel importante el concepto teológico de historicidad, de aquello que hace Dios en la historia del hombre. No solamente una idea. Aquí hay un salto con la filosofía. No solamente es un tema del razonamiento, sino que también un hecho donde Dios actúa. El misterio de Dios, donde efectivamente Dios actúa en la historia y se va dando un camino de Dios al hombre. Muy importante. Como les decía, posteriormente, podemos ahondar posteriormente en eso. En el Nuevo Testamento ya podemos ver signos de esta gracia dentro de la predicación del reino. El reino viene, la instauración del reino de Dios, también es una expresión de la gracia de Dios. El poder seguir a Jesús, la elección que hace de los apóstoles y el mensaje que Dios hace a su pueblo en sus parábolas y en sus palabras sobre el Padre, el Abba, Padre, también es un acercamiento a esa gracia. San Juan es un poco más también posterior y que podemos tratarlo aparte. No quisiera meter un poco en San Juan, también hay textos muy importantes en San Juan. Pero quisiera pasar un poco más, y finalmente para terminar esta primera parte, al concepto que acuña San Pablo, charis en el griego, en el cual la idea que está detrás está relacionada con dos temas muy importantes, que es la justificación, que es como el hombre logra poder encontrarse con Dios, y que para San Pablo, y aquí hay una parte que yo con esto termino, para San Pablo, desde su concepción, desde sus textos, especialmente la carta de los Romanos 3, Romanos 8, por ahí, para San Pablo la gracia no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesucristo. La gracia de Dios es la gracia de Cristo mismo. Es aquello que vino al mundo, que Dios, la expresión del Padre que nos regaló, y para Él es Cristo mismo. La gracia por excelencia es Cristo. Y es importante verla desde ese punto de vista porque ya no es algo que es añadido, sino que es parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia concepción que tenemos de ser criaturas de Dios y que Él nos regala para poder alcanzarlo. Textos también hay posteriores en Gálatas y todo, pero ese concepto a mí me parece súper bonito de pensar que la gracia no es algo, es alguien para San Pablo. Después la teología hará progreso en este campo y problematizará, hace un problema en cuanto si la gracia actúa solamente en nosotros o nosotros tenemos la libertad para poder elegir aquello que Dios nos regala con esa gracia. Pero eso es tema posterior. Sí, sin duda. Bueno, a ver, hagamos una síntesis, pum. A mí que me encantan las síntesis. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo lo que se dijo? Yo siento que, perdón, Vladi, siento que el aprendizaje más importante es que Dios atraviesa la historia del hombre con su gracia. O sea, lo entendí de Omar, lo entendí de Guido, que tan bonitamente hablan de la gracia, que tan bellamente lo pones así como sobre un lienzo, digamos. Dios atraviesa la historia del hombre con la gracia. Dios es parte de la historia del hombre, así el hombre se niegue, ¿cierto? Y niegue esa gracia en sí mismo. Dios atraviesa la historia concretamente. Lo ha hecho a través de la elección del pueblo de Israel, de la historia de salvación del pueblo de Israel, de la promesa, ¿cierto? De un Mesías y de la concreción que es ese Mesías con Jesucristo. El que el Espíritu Santo se haya quedado porque
porque Cristo lo dejó, quiere decir que la gracia está todavía en nosotros y sigue atravesando nuestro contexto y nuestra historia. Aún me queda el dilema, ¿cierto? No de los que no creen, sino que de que los que creen, cómo lo reconocen, cómo lo palpan, cómo lo viven en su día a día. Esto que a veces se siente tan nítidamente que es la gracia. Dios a través de la historia del hombre nunca deja de actuar. Y eso es la gracia para las personas comunes y corrientes. Entonces, ¿cómo hacemos, cierto, que esta gracia se vuelva trascendental? O sea, que el hombre busque esa gracia y la asuma como un regalo, gracia, regalo para su propia vida y camine en esa relación con Dios de amistad, cierto, asumiendo que la gracia viene desde el inicio de los tiempos, que está demostrada en la Escritura y que atraviesa toda la Escritura hasta el lienzo humano, hasta la configuración, cierto, más básica del ser humano. Entonces me queda muy claro lo que aprendí, cierto, pero sigo insistiendo en que lo que tenemos que hacer ahora es traer la gracia a nuestra vida, a nuestro acontecer diario, a nuestro acontecer de pandemia, de la clase o de la vida común y silvestre, con la esperanza de retornar un día siendo seres humanos distintos al exterior de nuestras casas, hacer entender a la gente, a nuestros estudiantes, que la gracia aún está presente en ellos. Sí, pero mira, Yo creo Isa, que por ahí tenemos un poco la reflexión. sí. A mí lo que me problematiza eso, no sé si a los demás les pasará, pero a mí me problematiza que en el fondo, ¿qué es la naturaleza y la gracia? O sea, constantemente se está distinguiendo, pero yo lo veo desde mi paganismo, ¿ya? En algún momento, hace un par de semanas, con Isabel bromeábamos sobre eso, porque una de las finalidades de esto era ver si podían convertirme a mí al cristianismo, o hacerme que sea menos pagano de lo que tiendo a ser, ¿ya? A ver si encuentro al Dios verdadero entre todos esos dioses a los que suelo rezarle. Eh, no, o sea, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo podemos explicar en términos sencillos? Por ejemplo, para mí, cuando hablamos de naturaleza y gracia, ya, está el término Jairín en griego de gracia. Está todo este tema, por otra parte, lo que dice también la Isa, de hacerlo vida. Pero para mí el punto de partida es la experiencia radical. ¿Qué es lo que realmente nos plantea esto de la gracia? Porque, claro, pareciera ser que es un don sobrenatural, un don que viene de fuera, de un Dios. Pero para mí lo que me llama la atención es eso primario. ¿Cómo se da este don? ¿Cómo es posible algo así como la gracia? Más allá de lo que podamos vivir, más allá de lo que queramos contratar, bueno, ¿cómo es posible la gracia? ¿Por qué hay eso de la gracia? Si nosotros somos naturaleza humana, incluso el mismo término naturaleza, para mí al menos, es problemático. ¿Qué es la naturaleza? Es un tema controversial. Y porque ¿cuáles son los límites de la naturaleza? Por eso a mí me gusta también hablar más de condición humana, desde la condición humana, despejando o dejando entre paréntesis el concepto de naturaleza, que sin duda tiene un gran aporte filosófico. Pero dejando de lado eso, para mí, simple mortal, pagano, que estoy ahí entre los rezos del Islam y el culto a la diosa Ilia, ¿cómo se puede entender esto de naturaleza y gracia? No sé, pues conviértanme. Me parece muy bien, Vladimir, esto que hacia dónde estás orientando, pues, este diálogo, ¿no? No obstante, pues también intentando hacer una apretada síntesis, ¿no? De la amplitud del concepto de la gracia, ¿no? Podríamos decir en primera instancia, ¿no? Que quizás desde una concepción más contemporánea, ¿no? La gracia podría entenderse conforme al teólogo que lo reflexiona, ¿no? Sin desprenderse mucho, como ya habíamos mencionado antes de entrar propiamente en este diálogo, sin tergiversar ni alejarse mucho propiamente del punto focal, que en este caso es la revelación, ¿no?
Y la gracia, pues, bien, tiene por decirlo así, una antesala de reflexión teológica que tiene que ver con la creación. La antesala de reflexión teológica antes de la unidad de la gracia, que la gracia como tal es un concepto cristiano antropológico, porque habla del diálogo que se entabla entre Dios y el hombre, ¿no? Y cómo acontece esa autocomunicación divina, más o menos por ahí, ¿verdad? Pero antes de eso, pues se habla de que somos seres creados, ¿no? Yo creo que Omar hizo mención de ese concepto en cuanto somos criaturas de Dios, ¿no? Y por ahí, pues bien, yo creo que podemos resumir el concepto de gracia. Después quizás pasaremos a en qué medida se relaciona con el concepto de naturaleza, porque gracia no puede entenderse directamente como algo bajo el concepto filosófico de sobrenatural. Podemos cambiar el concepto filosófico sobrenatural trayéndolo aquí hacia la teología bajo el concepto de alianza. Puede ser alianza la expresión que quizás nos acerque más al perfil de lo que significa la gracia. Quitando un poco la palabra sobrenatural, dado que es una discusión acalorada de otros tiempos, entre natural y lo sobrenatural, pues viene como una discusión homogénea de la época modernista. Entonces, pues bueno, pasando un poquito, viniendo un poco más aquí, pues podemos ver que quizás podemos utilizar la expresión alianza. ¿Cómo se entiende esta alianza entre el ser humano y Dios? Siempre bajo el supuesto, claro, por eso reitero, de que somos criaturas de Él. Y dijo también Omar algo muy importante, cito, porque me dio luces esa lectura y esa reflexión que estaba haciendo Omar, ¿no? Precisamente en este hecho de que si entendemos la gracia como caridad de Dios, reitero, como presencia de Dios, caridad, y por analogía, entonces, esto que se dice de Dios, también se dice de su realidad creada, es decir, del ser humano. Entonces, el ser humano, ¿cómo percibe en él la gracia actuante? Percibe en él mediante aquel dinamismo o movimiento que le hace salir de sí mismo. No queda como mirándose el ombligo, el ser humano como particularmente saliendo de sí mismo y relacionándose con el otro. Ese es un movimiento de la gracia. Así se entiende. Cuando yo me doy cuenta, usted mencionó, Vladimir, genial eso, experiencialmente, creo que utilizó la palabra desde la experiencia concreta, ¿no? Y si yo me doy cuenta en algún sentido que estoy siendo bastante ensimismado en mis cosas y como que el rostro de los demás, sobre todo del que sufre, no se me presenta, incluso me es anónimo, es decir, no tiene nombre para mí, sino solamente números. Entonces, pues, creo que no estoy respondiendo a la gracia como tal, ¿no? Y la gracia es un quién, también mencionamos, ¿sí? Para ir perfilando un poco, ¿no? No estoy respondiendo. ¿Y cómo es ese quién? Entonces, ¿habita en mí? Claro. ¿Cómo habita en mí? Aquí no quiero usar un concepto teológico que es la inhabitación divina, que se da desde el Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo, como Jesucristo, es el centro propiamente de la historia para nosotros, pero hay que recordar que para nosotros quien se nos revela es la Trinidad. La Trinidad, pero en la persona del Hijo. El segundo, en este caso, nominativamente hablando, ¿no? En el Hijo se nos revela el Padre, se nos comunica por el Espíritu Santo que esta misma Trinidad con el Espíritu Santo inhabita en nosotros, o sea, vive en nosotros, ¿no? La gracia en sentido estricto es la inhabitación de Dios en nosotros, que me dinamiza a relacionarme con el otro. Más o menos de esto que parece muy abstracto, pues se siente en algún sentido desde esta experiencia, ¿no? Reitero de vuelta, así resumiendo un poquito estas diversas cuestiones que mencioné aquí,
Primero, que la gracia podemos entenderla, digo yo, algunos autores que he leído, entre ellos Cordovila, también Andrade, porque no solamente podemos hablar de la gracia en sentido individual, sino tenemos que entender que la gracia es en sentido comunitario. Una comunidad llena de gracia. Bendita tú entre las mujeres, la María llena de gracia. Pues bien, si se refiere propiamente a San Juan, a Lucas, pues ahí podemos ver a una María que está simbolizando muchas veces al pueblo de Israel. La gracia también debe ser comprendida comunitariamente porque no puede ella desprenderse de esa dinámica de relación con otro. En sentido individual, la justificación individual pues es una justificación que alumbra la dinámica comunitaria. Entonces, eso, ¿no? Creo que eso para mí es importante, no sé, la connotación de Dios caridad, entendido como gracia. Bueno, pues por ahí. Buena. Omar, a ver ahí. Sí, hay una, sí, es bien impresionante cuando se dan luces entre los comentarios, porque uno dice, mira, esta parte también es importante. Y con lo que decías tú, pues, Vladimir, a mí me surgió la pregunta, bueno, ¿cómo tú decías, cómo actúa la gracia? ¿Cómo yo la percibo? Y hay una serie de frases que también se estudian en teología y bien interesante, ¿verdad? Que estas dos, que la gracia no se sobrepone a la naturaleza. La gracia para actuar necesita una naturaleza sana, digamos, una naturaleza que no esté, digamos, afectada por ciertas cosas, por circunstancias. Pero luego quiero dedicarme un poco más a eso. Y que esta gracia actúa también mediante una... O sea, la pregunta es, la frase siguiente es, la gracia precede, acompaña y culmina la obra de Dios en el hombre. Esa frase para mí es muy, muy importante porque posteriormente se dio una discusión bien interesante. Bueno, ahí el profesor Guido puede darme más luces, yo también estoy recordando un poco, que era, bueno, si esta gracia está siempre en mí, entonces yo lo que hago está movido por esta gracia. Pero si está movido por la gracia, entonces no soy yo el que actúa. Entonces pierdo la libertad. O sea, decide la gracia, no decido yo. ¿Qué papel juego yo en relación a la gracia? Por eso es un tema de antropología teológica. ¿Cómo se va dando esta percepción? Bueno, y ahí posteriormente en los primeros siglos del cristianismo se dio esta pelea con este autor, ¿cómo se llama? Famoso, se me olvidó el nombre, lo tenía anotado. ¿Nestorio será? ¿No? No, Pelagio. Ya. Pelagio, famoso, que dice, bueno, ¿dónde queda la libertad del hombre? Después hay posteriores estudios que yo estoy tratando de recordar que no lo tengo muy fresco. Pero bueno, ¿cómo actúa esta gracia? Y también hay un tema que tiene que ver con la fe, con la adhesión de fe, con la obediencia de la fe. Hay un término que es muy importante de acuñar. Esta obediencia de la fe es un término muy, muy complejo de cómo entenderla la primera, esta obediencia. Es aquello que obediencia, la etimología viene del agacharse para escuchar, el inclinarse para escuchar. De ahí viene la palabra obediencia, no es hacer caso absoluto de una orden, que es lo que nosotros más o menos actualmente tenemos. Es esta obediencia, esta capacidad en el ser humano y esta capacidad que da la misma gracia para escuchar aquello que Dios nos va inspirando, nos va regalando, nos va aportando en nuestra vida de cristiana y que nos va ayudando a tener una vida cada vez más hacia Dios, digamos. Porque estas cosas, la teología no puede desprenderse, y esto es súper importante, desprenderse del aspecto de fe.
la teología reflexiona justamente para dar razones de aquello de lo que nosotros creemos. Y la gracia, entenderla así como si en realidad, como un concepto, es muy, aparte de ser una gran cantidad de materiales que hay que analizar, también la gracia hay que verla desde el punto de vista existencial. O sea, si la gracia, ¿cómo actúa la gracia en mí? Moviéndome, por ejemplo, a lo bueno, a aquello que, a este bichito que muchas veces nosotros decimos, ¿será bueno hacer esto? Voy por este camino. Muchos lo confunden también, muchos también lo relacionan con el tema de la conciencia, pero es la gracia la que actúa, la que me mueve a hacer esto, la que me mueve a hacer tal cosa. Pero no es la gracia la que hace las cosas, sino que soy yo. ¿Cómo lidia la libertad humana con la gracia? Es un tema tremendamente interesante que también aquí podemos darle una vuelta. No sé si Isabel tendrá algo que decir. No hay que agotar todos los temas al tiro, sino hay que problematizar. Yo creo que es súper importante. Me voy a remontar aquí a San Pablo, cuando hablamos de la libertad. Y es un tema que también el tío del Vladi y San Agustín también lo plantea. Donde abundó el pecado, ¿cierto? Sobreabundó la gracia. La libertad, somos creados libres y de eso deben quedarnos muy pocas dudas los cuatro aquí en conferencia. Y desde el uso de la libertad, porque además hemos sido creados buenos, ¿cierto? Se desprende que las acciones del ser humano están traspasadas por la gracia. El Jaritó, el que Jaritomene Marianí, ¿cierto? Llena eres de gracia, María. Tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con nuestra propia esencia humana, como decía Vladimir, de la condición humana. Respondemos con libertad a esa gracia porque somos creados buenos y libres, ¿cierto? Se entiende que son nuestras acciones propias, libres y voluntarias las que nos hacen recibir esa gracia o negarla a través de la historia. Sí han sido muchos los sabios y entendidos, ¿cierto? Agustín hablaba muy bien del pecado, especialmente del original, y en el fondo plantea como el ser humano y la concupiscencia, pero hoy día las reflexiones van por otro lado. Si tomamos estrictamente la escritura, es cierto que el hombre tiene una tendencia, ¿cierto?, a no actuar de lo que se consideraría bueno. Pero cuando no actúa así, actúa en pecado, incluso ahí está actuando con libertad. Está haciendo uso libre de lo que Dios le ha entregado, que es su esencia, su naturaleza humana. Por lo tanto, la reflexión debiera ir en torno a la presencia de la gracia para redimir esas acciones. La presencia de la gracia, ¿cierto?, a partir del descubrirme un ser humano libre, un ser humano en esencia bueno, ontológicamente bueno, y que puede reaccionar y que puede relacionar sus acciones, ¿cierto?, con su libertad y con su gracia. Ahí San Pablo, cuando me lo recordó Omar, cuando habla de la justificación, ¿verdad? San Pablo enseña muy bien esto del pecado y de la gracia, pero también a la reflexión más actual podríamos decir, la esencia de la libertad humana es también vivir la gracia. Es también traer presente hoy día las escrituras de hace 2000 años al contexto actual, a la libertad de acción, a la decisión inteligente de mis acciones. Y desde ahí, desde esas acciones, buscar la gracia, sin perder un ápice de la libertad con la que hemos sido creados. Voy a defender al hombre. Sé que Dios es superior, pero creo que hay que defender también la esencia humana, como dice Vladimir. Así se nos convierte el muchacho, si no va a seguir en esa herejía que lo va a perder. Sí, porque precisamente mi inquietud es esa. Nosotros hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estudiar con cierta detención distintos autores y entender también ciertos conceptos relativos a naturaleza, gracia, pero yo me trato de volver a mi condición más básica, a mi simple mortalidad, y me pregunto, yo o cualquier persona que no conoce estos conceptos,
y que quizás ni siquiera es cristiano, ni siquiera se ha bautizado. ¿Cómo le va o cómo le viene la gracia? ¿Qué tiene que ver con su vida? ¿Por qué sería un tema interesante o qué tipo de interés podría generar? Porque generalmente uno hace su vida bajo las exigencias que tiene, po. Y como dijo ahí Guido, experiencialmente vamos probando, vamos gustando en vida aquellas cosas que resultan más contundentes, vamos encontrando también dificultades, pero siempre hay algo que nos motiva a seguir adelante. Y cuando vamos reflexionando, vemos que mucho de lo que hacemos, lo hacemos con alguna motivación, pero también hay un horizonte en el cual nos movemos y que está posibilitando que llevemos a cabo nuestra vida. Entonces, en este contexto de naturaleza y gracia, para mí es súper importante poder ver cómo estos conceptos se pueden introducir, pueden ilustrar, pueden iluminar la vida de cada persona, independiente si conoce o no algo sobre el tal Crestos, si ha comido de su carne y bebido de su sangre, en ese rito eh, antropofásico que es muy llamativo, o si le reza, por ejemplo, si espera al Valhalla, espera algún día gozar del Valhalla, si es que algún pervive algún vikingo, o a alguien que a lo mejor ni siquiera concibe una vida después de la muerte, pero dice, oye, ¿cómo ahí podemos llevarle un sentido? ¿Cómo podemos aterrizar este concepto? Y en verdad que yo creo que el tema experiencial es sumamente elemental. Y me gusta esto que mencionaban, por ejemplo, lo que decía Omar, que me recuerda al concepto de potencia obedientialis, no sé si se pronuncia así, eh, o lo que decía Guido, el tema de la alianza. Pero bueno, ¿cómo se da, po? Si yo no conozco a Dios, si yo a lo mejor el concepto de Dios es algo vacío, o si al menos lo que conozco es el viejito que me dibujan en Los Simpsons, que toma una cerveza junto a Buda y algún dios hindú. ¿Cómo eso, cuando me dicen conexión con Dios, una alianza con Dios, cómo eso hace sentido en mi vida? Y en verdad que acá hay muchas luces que me ayudan, pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo? Mira, yo tengo perdón, yo soy muy, muy breve. En el aspecto de la adhesión de fe a cierta divinidad, digamos, primero la gracia juega un papel súper importante, porque el que mueve esto interiormente es la gracia, el que mueve a esta necesidad de buscar esta trascendencia, bien dicho, es la gracia que actúa, que acompaña y que te culmina la obra, pero nosotros también ponemos de nuestra parte. Aquí hay una terminología que a lo mejor nos vamos a salir un poco, pero aquí también el hombre juega en una decisión. El término decisión es súper importante en este aspecto. Una decisión de adhesión, de obediencia justamente, obediencia como escuchar aquella voz. De hecho, hay un dato muy interesante sobre el tema de la fe judía, que para la parte griega, para los griegos, toda la información de Aristóteles, bueno, tú debes saber mucho más, yo aquí no me voy a meter, todo lo que sabe el hombre, generalmente el órgano principal es la vista, porque el sentido más noble. Predominante. Pero para la cultura judía es el oído, fíjate. Fíjense, es el oído, no es la vista. Sí. Y por el oído, aquello muchas veces en los textos, no sé si San Pablo, ¿qué les predicará? O sea, ¿qué les va a anunciar si nadie les predica? Todo este término del oído es muy importante y por eso la palabra tiene mucha fuerza. Aquello que se dice, que se pronuncia, tiene mucha fuerza. Y que también va inspirando, va generando interiormente un movimiento que la gracia acompaña. Y esto obedece también al tema de la fe. Insisto, también, esta decisión es una decisión también de fe en muchas veces, en la cual la gracia me va ayudando, me va mostrando en la vida el camino hacia donde Dios me va mostrando, me va
me va susurrando cosas, como dice el dicho famoso de la espiritualidad, Dios grita en el silencio. Entonces, cuando están en esta disyuntiva, y muchas de las personas que también escuchan, jóvenes que estén, siempre el llamado de Dios se da mucho en el silencio. Por eso, y la crisis de hoy día es de silencio, ¿no? Vemos que hoy día es difícil hacer silencio. Todo es mucha bulla, todo es hay que rellenar aquello que está vacío, y ahí es donde la gracia también actúa de su manera más mística también. Hay una mística cristiana también. No solamente, bueno, y el peligro, bueno, y ahí yo con esto termino, es que uno crea que puede conocer a Dios o acercarse a Dios solo por el conocimiento, y ahí hay un error gigante. Solo el conocimiento no es súper bueno, la razón humana es muy importante, pero tiene un límite. Justamente, y este límite es el paso, es la adhesión, esta confianza que hay detrás para dar un paso y decir, esto es. Y aunque no lo entienda todo, yo igual adhiero, porque para mí esto, veo que hay algo que me mueve, y ese es el movimiento de la gracia. Y es lo bonito de la gracia, que la gracia es una cosa dinámica, no es un concepto vacío, sino que va moviendo, va actuando, y que típicamente que desde la teología uno lo esquematiza, lo define, lo trata de argumentar, pero en la propia existencia, la propia vida, es un concepto que genera una adhesión. Tiene que hacer corto, me alargué un poquito, perdón. No, está bien. Vamos, yo quiero escucharlo a ustedes, porque mira, tómenme a mí como el gran... Por un momento voy a olvidar mi profesión de fe hecha en la confirmación. Voy a dejar el anatema del grupo era el Vladimir. Sí, ténganme a mí como un pagano y tengan la gentileza de, en vez de quemarme, traten de ver si me pueden convertir. Si acaso eso es posible, ¿no? O por lo menos que me logren explicar esto. Aclaremos dos cosas. Si leíste la Divina Comedia, sabes que no te vas a quemar. Sabes que te vas a congelar. Sabes que es de llanto y rechinar de dientes y es frío. Sí, por eso... Ese es otro tema, preferible. Lo otro es que, y respondiendo un poco, ¿cierto?, las luces que me da Omar con el tema de la fe, es que la fe, al igual que la gracia, es un regalo, un don. No es para todos, es para algunos. Todos están llamados a tener fe, pero la fe es un don que no a todos les ha sido dado. Pero la gracia atraviesa más allá de la fe. Hay gente, yo por ejemplo, me es muy difícil entender que una persona que no tenga fe, como el Dalai Lama, que no tiene fe en el cristianismo, no esté lleno de gracia, por ejemplo. Con su actitud, con su vida, con su testimonio. Me es difícil pensar, estoy pensando en un ser humano del día de la actualidad, porque podríamos hablar para atrás, dentro de la historia hay varios, pero me es difícil pensar, ¿cierto?, que la gracia esté solo restringida a la fe. Siento que hay personas que sin tener una gota de fe en el cristianismo, ¿cierto?, no así en otras confesiones, están llenos de la gracia de Dios, llenos, uno lo puede apreciar, porque la gracia es como un perfume, y la gente quiere estar cerca de aquel que tiene gracia, porque emana cierta profundidad y cierto aroma, ¿cierto?, que atrae a otros a actuar siguiendo su testimonio, siguiendo sus palabras. Jesucristo era a ese nivel, o sea, en todo perfecto, al punto que miles se reunían a escucharlo y se llenaban de la gracia que de él manaba. Puede parecer muy de la piedad popular, pero si uno lo piensa a través de la historia, hay muchas personas que sin haber confesado, ¿cierto?, haberse confesado miembros de la Iglesia Católica, uno descubre en ellos y en sus vidas que están atravesados, ¿cierto?, por esta gracia que nosotros los católicos le atribuimos absolutamente a Dios, a nuestro Dios. Pienso que es necesario tener fe para nosotros, que asumimos un credo, ¿cierto?, y que tenemos este credo y que tenemos que tener fe, pero siento que la gracia va incluso un poquito más allá. Creo que Dios es más allá de la fe que se pueda tener en Él, es más grande que eso.
Guido no nos ha dicho nada, debe estar escandalizado, Dios mío, y esta gente enseña religión. No, me parece genial la intervención, sencillamente, pues, dado que tenemos corto el tiempo, pues, algunas distinciones en torno a la gracia, ¿no? Y de ese modo, pues, también ir hilando un poquito ya también, nos falta un minutillo por ahí, concluyendo. Tenemos tiempo, tranquilo. Podemos decir, pues, entonces que el amplio espectro de la gracia, no, digo, conforme el diálogo se va dando, puedo intuir que en algún sentido nos conduce de este modo. Primer punto sería que desde lo que estuve planteando, la gracia como Dios caridad. Segundo punto sería como la gracia como donación de Dios, como comunicación, autocomunicación. Tercer punto, la gracia como respuesta del ser humano, es decir, como inhabitación divina. Cuando habló Isabel y a su vez también habló Omar, la respuesta humana a la gracia como gracia, es decir, la misma gracia bajo el influjo dinámico de la presencia divina en el hombre, después, pues hace posible que el ser humano responda a Dios. ¿De qué modo? Mediante su deseo, su esfuerzo o su obra. Estos modos que hacen posible, esa es la respuesta humana. Y entonces, hasta ahí más o menos, pues, veo yo el recorrido, ¿no? No tocamos en ningún momento, Vladimir, y eso más o menos como que me hubiese gustado, para, como usted dice, poner sobre la mesa los conceptos que nos ayuden a clarificar a una persona que no cree, por ejemplo, ¿no? Entonces hubiésemos recorrido la historia, ¿no? Para saber el contexto cultural de estos dos conceptos, ¿no? Hubiésemos hablado en algún sentido de la naturaleza pura y la teología por pisos, que son dos teologías muy dicientes en la época moderna. La primera, pues, por ejemplo, la naturaleza pura, pues, se da cuando se considera que la naturaleza por sí misma, pues, a partir de la autonomía de la razón, puede llegar a su propia realización. Aquí no quiero hablar de conceptos a veces muy restringidos a la filosofía como inmanente, ¿no? Entonces, la naturaleza puede llegar a su propia realización inmanente sin la necesidad de la gracia. Entonces se separa la naturaleza y dice, nosotros por nuestro lado y la religión por lo suyo. Más adelante, pues esto va a bifurcar la moral. O sea, va a haber una moral propia, una ética natural, una moral propia del ser humano, y ya ahí, ¿por qué? Porque la naturaleza humana va a poder, por su propio lado, conseguir su propia realización. Hoy en día podemos incluso, haciendo muchas salvedades, claro, podemos hablar de estas ideas que hablan de autorrealizaciones. Entonces, pero eso haciendo muchas salvedades, limpiando muchas cosas, ¿no? Sin embargo, quizás en otro tiempo podemos conversar sobre este tema, ¿no? Cómo ambas dimensiones se llegan a separar completamente y cada quien por lo suyo, ¿no? Y ahí la discusión que nos lleva a naturaleza y gracia, ¿no? Sin embargo, lo encaminado aquí por los compañeros me parece genial, porque en algún sentido, pues, creo que podemos estar de acuerdo en esto de que la gracia, pues, siempre nos mantiene en continua relación con el otro, ¿no? Desde la analogía de que Dios mismo se comunica y nos ama a nosotros, se da una donación de su bondad, y esa misma donación suya, pues, hace posible también que el ser humano, desde el influjo de este siendo ser creado, ¿no? Pues también él se dé, ¿no? A sí mismo al otro, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, mira, Guido, qué bueno que lo propones, porque nuestro próximo encuentro podemos hacer un recorrido sobre eso, ir mostrando esas etapas para ilustrar cómo se da esta conceptualización
y así dar un contenido más sólido a este tema. Pero claro, como introducción, sí. Exacto, me parece genial porque tú mencionaste algo que a mí me prendió la lamparita, ¿no? Hay que reconocer que en algunos ámbitos el cristianismo entra en crisis. Entra en crisis. La experiencia cristiana entra en crisis por la abundante duda que a veces no queremos reconocer en el ser humano, ¿no? A veces quizás porque realmente, tal cual como dijo creo que Isabel, a veces quizás porque no estamos muy claros de cuáles son la experiencia que nos ayudan a leer a este Dios que vive con nosotros en la cotidianidad. Pero si no tenemos propiamente la lente adecuada para leerlo, en algunas ocasiones lo leeremos mal. Podemos leer mal nuestra propia experiencia. Recuérdese a Sartre que a veces no habla del autoengaño. Claro, claro. O como decían los medievales, y que para mí es una cuestión muy ilustrativa, bueno, espero que venga el caso, el diablo se viste de ángel. Exacto, exacto. En términos de los jesuitas, pues el Angelo Lucci, el ángel que se viste de ángel de luz, el ángel que quiere engañar al ser humano y se viste de ángel de luz. No podemos desechar completamente ese lenguaje que nos puede decir mucho, ¿no? Tú mencionaste sobre la potencia obedienciales y algo importantísimo, y en esto quiero, y con esto termino, no podemos cosificar la gracia. La gracia no es una cosificación. ¿Sí? La gracia es ¿quién? Había dicho Omar. La gracia, y también Isabel. Claro. Por tanto, es un diálogo constante. Yo puedo estar ciego y puedo estar sordo, pero la misma gracia, bajo su influjo, pues me ayuda a dar una respuesta humana, porque la respuesta que doy yo es humana, con sus limitaciones, ¿no? Con sus perfiles dobles a veces. Sí. Bueno, por ahí, ¿no? Está buena esa, está buena. A mí se me vienen muchas cosas a la cabeza con eso. Porque en el fondo, yo digo, bueno, de todo lo que comentaban, yo digo, pucha, es cierto, po. Si a alguien no se le dio la fe, ser uno de los desdichados, de los que no se les dio la fe, no es eso triste, no es eso, si uno dice, si la fe es uno de los dones más grandes, no tener el don de la fe es como triste, po. Alguien recuerdo haber escuchado en alguna película que dice esa frase, creo que fue en Ángeles y Demonios, ¿no? En el Código Da Vinci, que dice, bueno, a mí Dios no me dio el don de la gracia. Entonces, o sea, el don de la fe, perdón, el don de la fe. Y me gusta mucho lo que mencionan por la gracia porque siento que ahí nos podemos sentir iguales. Siento que ahí hay una condición de igualdad, donde puedo ver en el otro un otro, pero un otro yo también, un otro que es como yo, que no hay, que pese a que sea de otro color, que a lo mejor pese a que sus creencias sean distintas, que, que a lo mejor pertenezca a otras tradiciones, en ese horizonte lo puedo ver como un igual, pues. Y ahí, claro, hay una reflexión que habría que también iniciar. Pues bueno, ¿cómo veo yo al otro por igual? Reconociendo una presencia que es más que él y que es la presencia de esto enigmático, este amor, esto que nosotros llamamos amor o que llamamos Dios y que nos está uniendo y nos hace uno y que en el fondo también nos está llamando. Eso me resulta a mí fascinante dentro de lo que es la religión, o cuando estudio la religión me resulta muy fascinante. Cómo se da esa dinámica de un llamado enigmático de algo o alguien que está ahí y que resulta problemático. Y bueno, ahí obviamente podemos después en otra ocasión seguir el tema del horizonte meramente filosófico
o de cómo, en el caso de la religión, parece que la respuesta a esto enigmático, fascinante, a este lumen, a este numen, perdón, resulta la religión darme una respuesta, pero la filosofía se queda más bien en morder y masticar la pregunta. De hecho, cuando una filosofía logra naturalizar a Dios, también pierde este carácter enigmático de Dios, pues. Parece que ante Dios no debiéramos ceder nunca ante la respuesta y seguir luchando en la pregunta. No sé qué opinan ustedes. Son esas inquietudes que a mí a veces no me dejan dormir. Sí, estoy de acuerdo, que es la característica principal del cristianismo, que es una fe relacional. Y esto es súper importante considerarlo, que yo me relaciono con otro, el otro con O mayúscula. Y eso también hace que no sea tan vacío solamente de la, como le decía, de la racionalidad, sino que hay alguien con quien yo me conecto, con quien me comunico, con quien rezo, a quien le cuento, lo vivo carnalmente, digamos. Por eso Cristo vino al mundo, se encarnó, tomó condición humana. Muy bonito ese misterio que hay detrás. ¿Y para qué? Para decir, este es el hombre. Aquí el hombre, cuando dice el texto famoso, ensangrentado y todo, pero hay una analogía muy bonita en San Juan ahí, este es el hombre. La debilidad, su naturaleza caída, este es el que yo quiero. Y un tema al final de amor, que rebasa todo el conocimiento que vamos a tener de Dios. Eso. Es buena, ¿eh? Es un tema ahí tremendo. Un mysterium tremendum, como diría Rudolf Otto. No sé si quieren comentar algo más. Estamos ahí, parece que no. Parece que nos está ganando la gracia y nos quedamos enigmatizados. Yo creo que sí, que este tema de la gracia da para muchísimo. Pero rescato enormemente a la fe relacional, el Dios que te relaciona y que con la gracia te hace construirte con ese otro, ¿cierto? No somos islas de fe, somos comunidades de fe. No somos islas de gracia, somos comunidad de gracia. Somos un cuerpo místico, por lo tanto estamos imbuidos por esa gracia y debemos contagiar esa gracia. A partir del razonamiento, de la inteligencia, de la intelectualidad, ¿cierto? Tener la capacidad entregada por la gracia, por el estado de gracia, de contagiar a otros, de construirte con ese otro, y opino como Omar, con el otro como con O mayúscula, no el otro como un indicativo, no, el otro como pertenencia. Ahí se vive la gracia, ahí se encuentra, ahí se puede materializar en cómo me construyo con el otro y cómo el otro me construye a mí como persona. Sí, pues tenemos harto todavía paño que cortar. Yo creo que podríamos dar vuelta el año encontrando razones para que Vladimir se convierta, pero principalmente, y citando a Guido, Dios es amor, y ese amor infinito es la gracia, es caridad, decía él. Bueno, amor le digo yo con más tal vez, como me decís tú que yo soy progre, no sé qué tanto será eso, pero yo siento que tenemos que ser capaces de utilizar esa gracia, aunque suene un poquito feo, y hacer de ella nuestro perfume, ¿cierto? Que con nuestras acciones le evidenciemos para que otros digan, no era tan lejano esto que decían, está en ellos, ¿cierto? Y así como en la primera comunidad, entre Omar, Guido y esta servidora humilde, convertiremos algún día a Vladimir y será elevado a los altares tras esa conversión. Pero todo a partir de la gracia. Eso. Oye, mire, ahí, bueno, Exe290 nos deja un comentario en el chat. Dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa cita que nos deja ahí Exe? El amor, ¿o no? Creo que
sentido, todo el rato. pues responde a esto que estamos, a lo que vamos concluyendo precisamente, ¿no? Esto de que uno de los títulos precisamente de este autor que estoy trabajando en algo sencillo de Hans Urs Balthasar, pues dice uno de los títulos del libro: solo el amor es digno de fe. Sí. Solo el amor es digno de fe. Entonces yo creo que por ahí más o menos se va encaminando la cuestión, ¿no? Sin Y duda. quizás dejar para otro tiempo el hecho de las miles de disquisiciones que se hacen en torno a la gracia, la amplitud del concepto de la gracia, pero quedarnos con esa idea, ¿no? Con esa figura, que nos permita, como ya dije al comienzo, saborear la expresión y hacerlo parte de nosotros. Eso. Genial. Bueno, ya estamos en la hora. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de pasar a despedirnos por esta vez. ¿No? Bueno, entonces, ¿les parece si quedamos comprometidos para una próxima sesión, pues? Para seguir este tema. Omar se ríe. Yo no sé si... Mira, No sé qué sucede, Sí, Omar. claro. ¿Tú vienes a otra, sí? Yo me Con sumo total si libertad. algo aporto. con total libertad. No se preocupen, somos... algo fundamental es la vida, en la vida es la libertad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, como dijeron por ahí, están las bases planteadas para dar una estructura y ir compartiendo esto, pues, hacer un poco de divulgación teológica y aterrizada y obviamente con un poquito de humor, pues, a ver si yo también me logran convertir. Quizás invite a mi amigo el profesor Antonio y él que le hace clase de religión, a lo mejor ayude en esta conversión. Ya, Puede pues. ser. Que nos aporte más bases para que te vuelvas un cristiano de altares. Claro. Ya, pues, bien, les doy el pase para que nos podamos despedir. Obviamente, gracias a todos nuestros auditores y también a todas las personas que van a escuchar o que van a reproducir esta grabación y que esperamos les ayude a ilustrar un poco o crear una inquietud en ellos para ver estos temas. Muchas gracias a todos ellos y vamos, les doy el paso a ustedes para que se puedan despedir, pues. Y si quieren dejar algún comentario, obviamente, bienvenido. Isabel. Gracias. Un gusto, ¿cierto?, poder aportar desde la vida, desde la experiencia. Gracias a los que nos escuchan, que nos escriben. Gracias a Guido, a Omar por sus tremendos aportes, Vladimir. Enriquecen, ¿cierto?, lo que uno podría decir. Se ve iluminado y enriquecido, ¿cierto?, a través de su raciocinio. Gracias, Vladimir, por invitarme. Un gusto poder participar y aportar en lo que yo pueda. Me comprometo para otras si de algo sirve. Y nada, feliz de poder experimentar este tipo de encuentros tan necesarios en estos días y en este contexto. Que estén todos muy bien, ¿cierto? Me voy a despedir como me despido de mis estudiantes. Cuídense mucho, pórtense bien y ayuden en sus casas. Eso. Y no sé si quieres dejar alguna pregunta a los auditores. Si te gustaría dejar una pregunta, genial. A cada uno. A ver, sí, de todas maneras, siempre. Yo soy como te decía, buenísima para generar preguntas. Si nos tenemos que amar los unos a los otros, como Cristo nos amó, ¿de qué manera entonces tenemos que amarnos? ¿Cómo nos correspondería amarnos? Está buena, ¿eh? Dijiste una... Está buena, ¿eh? Así es. Me gusta hacer preguntas. Omar, Guido, ¿quién quiere decir? Bueno, no, muchas gracias por la invitación a Vladimir y un gusto haber estado con usted, Isabel y Guido. Siempre es muy bueno escuchar lo que aquellos que otros también han estudiado, han reflexionado sobre el tema y lo mismo, poder haber sido un aporte en poder pensar un poquito más estas cosas que nos ayudan tanto también a conocer un poco más las cosas de Dios, porque yo creo que eso es el objetivo también de los estudios teológicos, sino que entender por qué nosotros adherimos a la fe y cómo Dios
actúa en nosotros. Encuentro muy bonito, así que muchas gracias a todos. Y una pregunta, no se me imagina una pregunta muy profunda, no la tenía preparada, pero en general este tema que posamos y que a lo mejor no lo tratamos mucho, que podría ser cuál es la relación entre la gracia y la libertad en el hombre, que es justamente lo que viene después en la historia de la iglesia, que se conflictúa. Puede ser interesante cómo darle una vuelta. Si la gracia antecede, acompaña y termina, y estas respuestas del hombre, ¿cómo se da esa relación? Yo creo que también ahí podría ser algo bien interesante. Así que muchas gracias, y si me invitan por una próxima oportunidad, feliz. Genial. Gracias. Y Guido, por cierto, Guido, ahí Carlos, debes acordarte de Carlos Valenzuela, nos acaba de enviar también un mensaje, un saludo por interno, así que ahí también, hace poco volvió a Chile, así que espero nos podamos ver, po. Ya que bueno, ¿por dónde andaba pues Carlos? Estaba en Francia, Toulouse. Mira, Sí. qué grande, ¿eh? Pues bueno, Sí. muchas gracias y saludos pues también a él y pues agradecerte a ti de buena manera por esta oportunidad, ¿no? De compartir un poco, hablar un poco sobre esta idea muy importante para nosotros los cristianos, ¿no? La gracia como tal, ¿no? Debo decir que fue de modo espontáneo que se dio una lluvia de ideas que quedamos empapadísimos, ¿eh? Sí, Ahora, sorprendiste con la última que dijiste, si tienen alguna pregunta. Yo creo que más que pregunta, no sé si formularlo a modo de pregunta, pero mencionar esto de que, pues bien, ¿de qué modo yo me hago partícipe, ¿no? De esta dinámica de la gracia, ¿no? ¿De qué modo sería, en última instancia, cuál es mi respuesta a este llamado de Dios? Eso sería más o menos eso, ¿no? ¿De qué modo? Siempre teniendo en cuenta esto que recién Omar mencionó, de la libertad. Creo que San Agustín, esto que hablaba de algo parecido, ¿no? Esto que te salvó, Dios no puede actuar sin ti, algo así, por ahí, ¿no? El que te salvó a ti no puede salvarte sin ti, algo así. Exacto, Algo así. el que te salvó a ti no puede salvarte sin ti. Ahí implica pues la libertad, la respuesta. Entonces va por ahí, ¿no? ¿De qué modo yo participo en esta dinámica de la gracia? En sentido amplio, en sentido restringido. Amplio en el sentido que me llama a la existencia. Restringido en el modo en que yo también me hago partícipe en la creación, ¿no? Bueno, por ahí, Vladimir, sin extenderme, ¿no? Genial, gracias. Gracias. Citemos a San Agustín para irnos. Eso, dale, a ver. Te busqué en todas partes, más te tenía dentro de mí. La gracia. Ya, pues. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes, Omar, Guido, Isabel. Espero verlos en una próxima ocasión. Gracias a todos nuestros auditores. Saludos también a quienes participaron por el chat, también a Carlos que estuvo ahí por interno. Y lo esperamos ver en otra ocasión. Eso, pues. Nos vemos. Que estén súper bien. Adiós. Chao, gracias. Chao. Adiós.